Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy tienen una continuidad lamentable en la situación siempre crispante y crispada en el Medio Oriente. No dejo de reiterar aquello que dijimos hace bastante tiempo. Hay un plan maestro para cambiar la geopolítica del Medio Oriente y alterar la situación en varios países, sobre todo los países árabes. Y desde luego, esto ya ahora es un lugar común decir que se está cumpliendo, ¿no? ¿Por dónde comenzamos hoy? No hay un país árabe en la cercanía de las áreas sensibles para Estados Unidos y sus aliados e Israel que no esté pasándola mal. Y desde luego, ahora vamos a empezar, por ejemplo, en Siria. Pero aparte de esto, toda la zona, y ya veremos cómo se traduce esta tensión proyectándose hacia el lejano oriente, está como en una etapa que creíamos superada. Cualquiera sea el caso, veamos a los protagonistas con los acontecimientos en pleno desarrollo y a lo largo de las imágenes que nos acaban de llegar de última hora y que una vez más modificamos la pauta para tenerlo lo más reciente, les iremos contando de qué viene esto, ¿no? Obviamente los fabricantes de armamentos son los únicos que están felices en esta situación, ¿no? Fuerzas del gobierno de Siria chocan con las del Estado Islámico cerca de la histórica Palmira. Las fuerzas gubernamentales prosirias se enfrentaron con militantes islámicos a pocos kilómetros al oeste de aquella legendaria ciudad desértica de Palmira, hoy lunes. Los helicópteros, bueno, fue el lunes que llegó la información, ¿no? Las fuerzas gubernamentales prosirias parecían estar haciendo un avance hacia el área después de un tiroteo con militantes. En los enfrentamientos, como ven las imágenes tomadas a la distancia, porque la cosa no está como para meterse ahí, sí se le mete el zoom, ¿no?, al teleobjetivo, pero meterse ahí como corresponsal de guerra en este momento en que nadie respeta nada, está un poco fuerte, ¿no? Y miran lo que ocurre en cualquier lugar. Los enfrentamientos ocurren un día después de que informes del ejército sirio y sus aliados habían hecho un nuevo avance contra el Estado Islámico alrededor de Palmira, que los yihadistas capturaron en diciembre. Las posesiones del Estado Islámico en el noreste de Siria han sido liquidadas en los últimos meses por avances sucesivos de tres fuerzas rivales diferentes. Los grupos kurdos sirios, ¿no?, respaldados por Estados Unidos, los rebeldes respaldados por Turquía y el ejército, y las luchas en la zona continúan. Eso que está lanzando ahí, que parecen bengalas, son para distraer los misiles tierra-aire. Los tierra-aire buscan fuentes de calor y ese es un señuelo para evitar que se le lanzan los misiles que le peguen al helicóptero, que son ahora el caballo de batalla aéreo, ¿no?, y el apoyo táctico. Acá hay varios tanques de Hezbollah. Vemos helicópteros rusos Mi-28 del tipo Nine Hunter atacando desde el cielo. Y esto pueden hacer la diferencia en algún momento cuando realmente están bien localizadas las fuerzas en tierra, ¿no? Estos helicópteros de ataque nocturno están apoyando a las fuerzas en tierra en combate que tienen cerca de Homs y de la autopista hacia la legendaria ciudad de Palmira, ¿no? Ya en tierra, los blindados hacen la diferencia. Y esto siempre nos lleva a lo mismo, ¿no? Estos parecían temas superados de la época de la guerra del desierto, la Segunda Guerra en el norte de África, ¿no?, cuando andaba el Africa Corps con Rommel al frente, entre otros. Pero se ha vuelto un poco al tema de la guerra terrestre con el uso de blindados, ahora modernos, por supuesto, con otras posibilidades, con enormes piezas de artillería incorporadas, y lo que antes no había, ¿no?, helicópteros
tácticos de apoyo a tierra con cantidad de misiles. Y esto marca una diferencia sensible cuando avanza la infantería y tiene ese apoyo aéreo. Lo grave es cuando avanza y tiene ese apoyo aéreo en contra. Mientras tanto, en las Naciones Unidas, obviamente estamos en el Consejo de Seguridad, Nikki Haley, la embajadora de los Estados Unidos, decía, sorprendentemente, los miembros en combate están dispuestos a condenar al ISIS, al Estado Islámico, por el incidente de hoy, pero hacen la vista gorda al Estado miembro Siria, que cometió algunos crímenes por lo menos 3 veces. Todos quieren ir contra los países rebeldes para ellos porque son independientes y soberanos, ¿no? Los quieren eliminar uno a uno. Ahora Rusia y China dicen que tienen preguntas sobre la investigación. Hace un año, si los investigadores informaran, nunca se oponían a su trabajo, pero ahora, de repente, dicen que la investigación no fue suficiente. La agencia de Rusia dicen que es el régimen de Assad, hay que investigar por el uso de armas químicas. Y el ISIS quiere investigarse a sí mismo, no hay nada malo en la investigación. Rusia no quiere criticar al gobierno de Assad, que ella le llama régimen, por el uso de armas químicas. Esa es la verdad. ¿Qué mensaje estamos enviando al mundo si usted es aliado con China y Rusia y cubrirán el respaldo de sus amigos que usan armas químicas para matar a su propia gente? Algunos dicen que debemos centrarnos más en el Estado Islámico. Estados Unidos condena cualquier uso de armas químicas, sea por el Estado Islámico o cualquier otro actor no estatal. Estamos decididos a derrotar al ISIS y derrotaremos al ISIS. Su uso de armas químicas solo aumenta esa urgencia, pero la barbarie del ISIS no es excusa para la barbarie de Assad. Ambos usaron armas químicas y ambos deben enfrentar las consecuencias. Esta gente se declara en jueces de países, de gobiernos y de la humanidad, con un discurso bien preparado, ¿no? Todos estos eran gobiernos soberanos árabes. Tenían algo en común. No eran chupamedias de las decisiones de Washington, para decirlo coloquialmente. Parece que ahora están pagando. Porque la línea intocable es la asociación estratégica entre Washington e Israel, y eso tiene un peso en el Medio Oriente, les guste o no. Nikki Haley, embajador, y Matthew Rycroft, embajador del Reino Unido. Este es el 7º veto de Rusia sobre Siria con 5 años. ¿Qué otra evidencia necesitamos para ver que Rusia siempre da prioridad al régimen de Assad sobre la protección del pueblo sirio? Hoy hemos aprendido que se hundirán a nuevas profundidades y que más bien cubrirán, pero no eliminarán la realidad. El mecanismo mixto de investigación era un mecanismo de la ONU completamente independiente que Rusia creó. La metodología del JIM, que es la sigla del mecanismo, se aplicaría. Y sin embargo, cuando usted decidió la provocación, mientras sabía que queremos subrayar que votando en contra del proyecto estamos votando en contra de la confrontación, demostramos así que esta confrontación está condenada al fracaso y debería ser una cosa del pasado. Yue Liu, embajador, bueno, aquí le responden a las potencias occidentales y desde luego el ping-pong se vuelve intenso, ¿no? El hecho es que Rusia y China vetan la resolución del Consejo de Seguridad sobre las sanciones contra Siria. Han vetado este martes la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que estamos viendo aquí en sesión sobre las armas químicas, que incluía la implementación de sanciones contra Siria. Y el documento ha sido apoyado por 9 miembros del Consejo de Seguridad. 3 países han votado en contra, además de Moscú y Pekín. Se trata de Bolivia, la hermana del Estado Plurinacional de Bolivia, mientras que Egipto y Kazajistán y Etiopía se abstuvieron. Vaya vergüenza. El Consejo de Seguridad de la ONU ha llevado a cabo la votación de la resolución que condena el uso de armas químicas en Siria como parte de las Fuerzas Armadas. Si fuese aprobado el documento cuyo borrador fue propuesto por Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, varias personas, entidades y organizaciones implicadas podrían ser severamente sancionadas. Y como hubo que salvarlas, aparecieron los vetos. Las sanciones pretendían la congelación de las finanzas y recursos económicos, la prohibición de la entrada y tránsito de personas a territorios de los países miembros de la ONU
Y además las restricciones implican vetar el suministro directo e indirecto, la venta o transmisión a las autoridades sirias de cloro y otras sustancias mencionadas en las listas. Mientras tanto, el embajador chino en las Naciones Unidas dijo: la postura de China sobre la cuestión de las armas químicas es clara y consistente. Nos oponemos al uso de armas químicas por cualquier Estado, cualquier organización, cualquier individuo, en cualquier circunstancia. Como se ve, enrarecida la situación, mediana, pero no muy poca, pese a la jornada, presencia en la galería, ¿no? Para eso hay que registrarse y tener credenciales especiales, pero vimos que había bastante gente. Ahora, el Consejo de Seguridad sesionando a pleno. Mientras tanto, en Bishkek, Kirguistán, Vladimir Putin dice que las sanciones de la ONU contra Siria son inapropiadas, respondía de inmediato. Aprovechando esta visita al exterior, decía: en cuanto a las sanciones, creo que ahora es totalmente inapropiado para el liderazgo sirio, porque no ayudaría al progreso del proceso de negociación, pero lo obstaculizaría y socavaría la confianza en el proceso de negociación. Putin dice que su país no va a apoyar nuevas sanciones a Siria. Rusia no respaldará ninguna nueva sanción contra Siria, dijo el jefe del Kremlin, citado por los medios rusos, y acabamos de verlo aquí. En Estambul, el presidente turco Tayyip Erdogan, en una nueva tenida, muy a la moda, un poco exagerados los cuadros, pero en fin, cambió la imagen. Dice Tayyip Erdogan: Manbij pertenece a los árabes, no pertenece a PYD, y lo transmitimos a nuestros amigos estadounidenses. Las siglas PYD e YPG definitivamente deben trasladarse al este del Éufrates. Se trata de milicias kurdas, grupúsculos, ¿no? Muy bien armados y asesorados por algunas potencias a las que hace referencia indirecta él. No deben quedarse allí. Se han retirado o se están retirando, dicen, pero nunca se terminan de retirar. Luego dijo: si nuestros aliados son sinceros en su lucha contra Daesh, el Estado Islámico, estamos listos para actuar junto con ellos, siempre y cuando retiremos a Daesh de Raqqa y entreguemos esa ciudad a sus verdaderos dueños, los ciudadanos de Siria. Bueno, resulta que mientras tanto el ejército sirio corta a Turquía la ruta hacia Al-Raqqa. Las fuerzas gubernamentales sirias se acercaron a la frontera del poblado de Manbij, donde se ubican las posiciones de las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, para cortar la ruta hacia Al-Raqqa al ejército turco, según comentaron a Sputnik fuentes de FDS. Esto, resultado de ataques en cerca de Gozlani, una base militar al sur de Mosul, en Irak. Esto fue una verdadera masacre de civiles. Mi hijo fue atropellado por un zángano y fue herido. Es mi hijo mayor. Yo tengo 2 hijos menores, pero este es mi hijo mayor. ¡Oh, Dios! Esta es la realidad cotidiana de los civiles allí. Abdullah Rashid Rayalah, teniente general de las fuerzas de Irak, decía hoy: las fuerzas de la Policía Federal han liberado los distritos de Al-Jozak y Al-Tayaran y ahora están en las afueras de Al-Dawaza, Al-Dimdam. La cosa es intensa, ¿no? Como les diré, yo conocí aquel Irak de Saddam Hussein y era un país que funcionaba perfectamente y que además tenía un estándar de vida envidiable, como lo tenía la Libia de Gaddafi. Miren en qué lo han transformado ahora. Y ojo, lo recorrí desde el sur del Golfo hasta la frontera con Turquía. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Las fuerzas de la Policía Federal han liberado los distritos de Al-Jozak y Tayaran. Y acá, el teniente general Abdullah Rashid
Dice, recapturaron el cuarto puente, tomaron control de los lados occidental y oriental. Creemos que el avance va de acuerdo a lo planeado a nuestros valientes hermanos del Servicio de Lucha contra el Terrorismo, que entraron hoy en Wadi al-Hayar, después de todas las direcciones, y esperamos que lo recuperen pronto para que todas las fuerzas estén a la misma distancia. Es decir, el ejército iraquí conquistó un área ubicada al sur de Mosul. La zona recuperada por el ejército iraquí, que estamos viendo, es considerado el mayor punto de contrabando de petróleo del Daesh al sur de Mosul. Contrabando de petróleo en un país como Irak, que está lleno de petróleo. Vean la miseria humana y vean cómo los civiles pagan todo esto. Le están, como les dije otras veces, y parecía muy atrevido hace un año o dos, ¿no? Le están cambiando el mapa al Medio Oriente en beneficio de Estados Unidos y su aliado en la zona. Bueno, el rey saudita. Y aquí el embajador del rey saudita en Indonesia, Osama Muhammad Abdullah. Es considerada la mejor visita a Indonesia porque viene con una enorme delegación y porque hay muchos memorándum de entendimiento para firmar aquí en beneficio mutuo. Declaraciones preparatorias, ¿no? Arabia Saudita se mueve ahora hacia el lejano oriente y va a Indonesia con una gigantesca delegación y una flota de aviones de gran porte para poder transportarlos a todos. Y el embajador de Arabia Saudita en Indonesia, Osama Muhammad Abdullah Al-Swahibi, dice, sí, la seguridad, que es uno de los acuerdos más importantes los que se firmarán acá, y sabemos que en Indonesia están sufriendo bombardeos y terrorismo. Incluso los saudíes tenemos el mismo problema que estas personas que tienen una ideología diferente y están en contra de la vida y de la gente. Bueno, aquí prácticamente han copado todo el gigantesco y más moderno hotel. El rey saudí llega a Indonesia con 1.500 personas y 450 toneladas de equipaje. El rey saudí Salman bin Abdulaziz iniciará su visita de Estado a Indonesia y tiene la delegación real, incluye 25 príncipes, 10 ministros, llegarán al aeropuerto internacional Halim Perdanakusuma en Yakarta Oriental, con 7 aviones, 6 Boeing gigantescos y un Hércules, y se alojarán en 4 de los mejores hoteles de la capital de Indonesia, el Westin, donde alquilaron 200 habitaciones, el Raffles, el Ritz-Carlton, el Mega Kunming y el GW Marriott. La carga que traen pesa 450 toneladas e incluye 2 Mercedes-Benz 600 y 2 ascensores eléctricos. En Francia y en Indonesia las cosas están muy bien. Esto tiene lugar en Yakarta y el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Marc Ayrault, visita Yakarta para estrechar relaciones económicas y diplomáticas, y en la bilateral dice: Pertama, kita bicara mengenai upaya untuk meningkatkan Retno Marsudi, la ministra de Exteriores de Indonesia. En primer lugar, hemos hablado de los esfuerzos para aumentar la cooperación económica entre Francia e Indonesia. Como se sabe, Francia es uno de los principales socios de Indonesia en la Unión Europea en términos económicos. Nuestro comercio llega a más de 2.000 millones de dólares y la inversión también ha mostrado cifras significativas, y Francia es el quinto mayor inversor de Indonesia entre los países de la Unión Europea. Investasi juga menunjukkan angka yang cukup signifikan dan Prancis. La visita del ministro de Asuntos Exteriores francés es para preparar los planes para una visita del presidente de Francia, el presidente François Hollande, a Indonesia a finales de marzo del 2017, y será una visita histórica después de 30 años de no haber visitas de Francia a Indonesia. También hemos preparado algunos temas para la visita del presidente François Hollande, algunos de los cuales se refieren a temas tan importantes como los sectores marítimos e incluso de la economía no tradicional, la economía creativa y, ¿por qué no?, algunos colaterales más. Francia e Indonesia fortalecerán la cooperación económica. Como es sabido, Francia es uno de los socios importantes de Indonesia en la Unión Europea en términos económicos. Nuestro comercio ha llegado a más de 2.000 millones de dólares, 2,23 millones de dólares.
la inversión también ha mostrado número importante. Estamos en la base de Nurjam, en Islamabad, Pakistán. Primer ministro pakistaní Nawaz Sharif, arribando con todos los honores. La Organización de Cooperación Económica, OCE, es la que está aquí en juego en un capítulo importante. Y aquí, Pakistán acoge también la cumbre económica regional. Líderes de Irán, Turquía y otros estados llegaron a la capital de Pakistán en medio de una fuerte seguridad para la conferencia regional que busca mejorar los lazos económicos al eliminar las barreras comerciales. Islamabad recibe a representantes de 10 países como parte de la cumbre de la Organización de Cooperación Económica. Honores de jefe de Estado. Atrás, las imágenes de todos los jefes de Estado. Tenemos aquí el saudita. Y además habrán visto la impronta clarísima de lo que fue el Imperio Británico en el orden cerrado de esta gente, ¿no? अब्दुल कादिर बलोच उनके हमराह हैं। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत के इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। इजलास में शिरकत के लिए सरबराहान ममलकत तशरीफ ला रहे हैं। इससे पहले अज़रबैजान। La Organización de Cooperación Económica es una organización intergubernamental regional establecida en 1985 por Irán, cuyo representante vemos aquí, Pakistán y Turquía, y sus propósitos es la promoción de la cooperación económica, técnica y cultural entre todos los Estados miembros. Siguen llegando los mandatarios, honores, salvas de 21 cañonazos, orden cerrado militar con uniforme de gala, alfombra roja y todo lo que corresponde a esta que es la sucesora de la anterior Cooperación Regional para el Desarrollo. El estatus y la influencia de la OCE ha aumentado. किया कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान का दिफा और पाकिस्तान की। Como decíamos, llegan los mandatarios de la OCE y la influencia ha aumentado en los últimos años y se han fijado nuevos retos. Sin embargo, hay Estados miembros que carecen aún de infraestructuras e instituciones que garanticen su desarrollo en pleno y el pleno uso de los recursos de la región para alcanzar algo sostenible, ¿no? El 17 de julio de 2003 se firmó en Islamabad el Tratado de Cooperación Económica y los Estados miembros son Irán, Pakistán y Turquía. Y aquí los tenemos en esta cumbre de gran calado en pleno desarrollo. ASEAN states are the proud custodians of the Silk Road legacy, and inspired by the Silk Road's spirit of openness, Pakistan would be more than happy to provide ASEAN states connectivity through its ports. Pakistán y todos los representantes, Aziz Ahmad Chaudhry, describió la cumbre como una oportunidad clave para el crecimiento económico y la cooperación regional y una oportunidad para Pakistán de demostrar que no puede aislarse de la escena internacional. Y además dijo que estaría más que honrado de renovar el compromiso de promover la integración económica regional entre los Estados miembros. Y el martes varios ministros de estos Estados miembros de la OCE se reúnen en Islamabad, como vemos, para las reuniones preparatorias. Estamos ahora en áreas de la defensa de Rusia y están probando lo más moderno y disuasivo de la guerra antiaérea. A la defensa de los cielos, las tropas aéreas rusas entran en acción y realizan importantes maniobras con sus nuevos modernos blindados, demostrando que pueden trabajar en todo tiempo y en todo terreno.
Más de 300 efectivos en el Distrito Militar Central de Rusia participan en ejercicios de defensa antiaérea. Todo un mensaje. Y desde luego aquí la disuasión sobre el dominio de los cielos queda claramente establecida como una prioridad. Cerramos aquí este primer bloque. No veo nada en los monitores que mejore la pauta. Si así fuera, los bajaríamos de inmediato cualquier tema. Breve corte, volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya vuelve Dossier. Cayendo y corriendo, la libertad de expresar, de analizar, de reflexionar críticamente. Con sinceridad, con respeto, con amor por usted. Porque una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra muy distinta a lo que piensan. De la segunda nos encargamos nosotros aquí, en tú, en vuestro, Cayendo y Corriendo. Cayendo y corriendo. Lunes, miércoles y jueves a las 7 de la noche por Venezolana de Televisión. PDVSA Gas avanzan en el desarrollo industrial de la nación. El gas es energía limpia al alcance de todos. El gas debe utilizarse conscientemente, por ello te recomendamos: al momento de hervir líquidos, prever que pueden derramarse y apagar la llama dejando que el gas se escape. En caso de emergencia, llama a los números que están en pantalla. Prevenir es vivir. Cuida a tu familia. Aquí estamos la juventud, sumada de forma voluntaria, para carnetizar a todo nuestro pueblo en todo el país. Hoy tenemos la tecnología al servicio del pueblo. Carnet de la patria. Yo vine hoy y ya tengo mi carnet. Por eso los invito a todos y a todo el pueblo venezolano a que venga, porque este es el instrumento de la patria para que la revolución pueda avanzar en todos los procesos que necesitamos socialmente. Venga y saque su carnet de la patria. Gracias al apoyo de PDVSA Basa y Pequiven, FEINDUSTRIA puede arrimar materias primas a los productores nacionales y elevar el abastecimiento. Es la única manera que podemos generar beneficios tanto como para el fabricante como para el consumidor final. Producir, abastecer y exportar. Somos FEDEINDUSTRIA. Hola, soy la voz de tu conciencia. La mayoría de los accidentes ocurren por las siguientes causas: abuso de velocidad, cambios imprudentes de canal e ingesta de bebidas alcohólicas. Defiende tu derecho a la vida. 37% de los fallecidos en accidentes en 2016 tenían entre 20 y 34 años. Continúa Dossier. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y Rusia y Kirguistán están ahora aumentando la intensidad de los movimientos de defensa, maniobras conjuntas y sobre todo no olvidemos que esto está muy cerca del Mar Negro. Hay una flota rusa del Mar Negro y la península de Crimea, y desde luego aquí se sale por el Bósforo, que navegamos hace poco, hacia el Mediterráneo. No es poca cosa el valor estratégico que hay aquí, y vean la distancia de Moscú, ¿no? Esto que se dice con esta frialdad representa en el teatro de operaciones grandes esfuerzos, así sean maniobras o demostraciones de fuerza, pero hay que estar ahí y hay que estar atentos. Y sobre esto también hay mucha negociación de la que hablar y algunas cosas que tratar de demostrar. Los acontecimientos en pleno desarrollo. Если когда-то Кыргызстан скажет, что мы укрепили настолько свои вооруженные силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем. Kirguistán un día dice que ha reforzado sus fuerzas armadas hasta el punto de que ya no se necesita la base.
Si es así, nos iremos el mismo día. No tenemos necesidad de desplegar nuestro ejército ahí. La provisión de seguridad del propio Kirguistán es otra cosa. Y el presidente de Kirguistán, Amzbek Azambayev, dijo: no revisamos la cuestión de la ampliación de la base rusa, discutimos la cuestión del fortalecimiento del ejército kirguís, de las Fuerzas Armadas de Kirguistán y de la intensificación de los envíos de armas y equipos, lo que es una situación diferente al tema de las Fuerzas Armadas. Evidentemente aquí hubo un roce, ¿no? Pero eso fue para los demás, porque Putin dice que Rusia y Kirguistán reforzarán su cooperación militar. Mientras tanto, en Beijing, la rueda diaria de Cancillería, con su vocero Ken Shuang, decía hoy: China sigue firme en su oposición contra el despliegue del sistema antimisilístico antiaéreo TDAH de la República de Corea y adoptará resueltamente las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses de seguridad. Instamos encarecidamente a las partes interesadas en tomar en serio los intereses y preocupaciones de China y detener el despliegue de THAAD. Y además la parte china ha presentado 2 veces graves declaraciones a la República de Corea sobre el último desarrollo del despliegue del sistema THAAD. En cuanto a la actitud del gobierno chino, hemos reiterado en muchas ocasiones que China da la bienvenida a las empresas extranjeras para invertir en China. China respeta y protege sus derechos e intereses legítimos. También destacamos que las empresas pertinentes deben seguir las leyes y reglamentos de China. Por último, pero no menos importante, si el funcionamiento de las empresas extranjeras en China es exitoso o no, eso es decidido por el mercado chino y por los consumidores chinos. Es decir, China se opone firmemente al despliegue del sistema THAAD en la República de Corea, el sistema antimisilístico, ¿no? Y Geng también señaló que las partes pertinentes son muy claras sobre la posición del pueblo chino contra el despliegue del THAAD en Corea del Sur y debería haber notado la voz del pueblo chino en contra de este movimiento. Cuando se le preguntó si el gobierno chino tomaría cualquier acción para castigar esto, decidió no intercambiar opiniones. Estamos en la capital de Hanoi, Vietnam. Quijito y Michiko, visita importantísima. Akihito realiza su primer viaje al extranjero tras expresar el deseo de abdicar al trono de Japón. El emperador de Japón, Akihito, y su esposa Michiko despegaron hoy desde Tokio para visitar Vietnam y Tailandia, su primer viaje al extranjero desde que el monarca anunciara el pasado mes de agosto su deseo de abdicar. Recibido con todos los honores, el emperador de Japón y su esposa, durante la visita a Vietnam, pretende consolidar las buenas relaciones entre ambos países. Además, los monarcas se reunirán con las esposas vietnamitas de algunos soldados japoneses, con lo que pretenden cerrar las viejas heridas de la Segunda Guerra Mundial, que son grandes, muchas y profundas, agregamos nosotros. Las tropas japonesas, no hay que olvidar, invadieron Vietnam en 1940 y permanecieron allí hasta la rendición de Japón en 1945. En la actualidad, Japón es el mayor donante extranjero de Vietnam y uno de sus principales socios comerciales. Declaró la ya provecta edad de la pareja imperial. Además de durante la visita de 6 días al sudeste asiático, la pareja imperial viajará a Bangkok, como dijimos, para presentar respetos al rey Bhumibol Adulyadej de Tailandia, fallecido el pasado mes de octubre, con el que mantuvieron una relación de amistad durante más de 50 años. No obstante, para
para que pueda renunciar a su cargo sería necesario modificar la estricta ley que rige la Casa Imperial japonesa desde 1947 y que no contempla la sucesión en vida. En esto trabaja ahora el gobierno japonés. En Beijing, Jen Shuang, muy conocido vocero de la Cancillería china, decía hoy: esperamos que las políticas y medidas pertinentes de los Estados Unidos sean beneficiosas para mantener la paz y la estabilidad mundiales y promover el desarrollo y la prosperidad. China siempre ha defendido la cooperación conjunta y amplia como nuestro principio de seguridad. Esto ayuda al mundo y el mundo debe darse cuenta de que este principio es fundamental para el respeto mutuo y la seguridad. Ahora, el mar meridional de China es otra historia, ¿no? Y respecto a esto dijo: pero en la cuestión del mar meridional de China hemos dicho repetidamente que la situación se está desarrollando bien, en una dirección positiva y estable, por lo que esperamos que los países relevantes, especialmente los países de afuera de la región, entiendan el trabajo duro de los países de la ASEAN y ayuden a mantener conjuntamente la paz y la estabilidad del mar de China meridional. China, en suma, es favorable al aumento del presupuesto militar de Estados Unidos, dijeron en otra declaración. Pero eso tiene varias interpretaciones. Por lo que respecta a Washington, el Instituto Cato, bastante conocido en el ámbito internacional, a través de Benjamin Friedman, investigador de estudios de defensa y seguridad nacional, dijo: dudo que vaya a pasar por el Congreso este proyecto de presupuesto tal como está hablando de los gastos de defensa, ¿no? Pero la razón por la que no se llevará a cabo en el Congreso tal como está es que mientras los demócratas están de acuerdo en principio de que debemos aumentar el gasto de defensa, no van a estar de acuerdo los demócratas para cortar la Agencia de Protección Ambiental y el presupuesto del Departamento de Estado masivamente para financiar un aumento del Departamento de Defensa. Ellos son muy claros en eso. Los demócratas necesitan votar a favor de esto para que pase y veremos qué pasa. Bueno, esto ha sido un lamentable accidente. Un Cessna 310 con 5 personas a bordo se estrelló en Riverside, California. Acaba de llegar esto. Y el jefe del cuerpo de bomberos de Riverside, que se llama Michael Moore, obviamente no es confundible con el otro Michael Moore, al llegar una de nuestras compañías de bomberos, dijo, encontró muy agresivo incendio en el interior, encontrando una de las víctimas que lograron sacar. Comenzaron el tratamiento y fue trasladada al hospital Arrowhead Memorial de San Bernardino. Otra víctima adicional fue expulsada del avión por el impacto. En realidad era uno de los pasajeros y fue capaz de darnos información más precisa de que había 5 personas en el avión. Aquí había que buscar entre los restos de la casa y los restos del avión. Esa persona también nos dio una pequeña indicación de que estaban aquí, habían volado desde San José para una conferencia de motivación, de alegría en Disneylandia. Vean en qué alegría terminó esto, ¿no? Un Cessna bimotor 310 estrellado sobre una casa, y como allá las casas tienen muchísimos componentes de madera, arden como cajitas de fósforo. Es horrible que se sepa, especialmente cuando se juntan porque iban a una competición de alegría, y esto es supuestamente un momento feliz. Al final solo tuvieron un trágico accidente como este, y hasta uno de los residentes nuestros de aquí de Riverside ha muerto. Bueno, así que es muy triste para todos nosotros, somos vecinos. Uno de los vecinos no identificados dijo: bueno, me pareció oír un avión volando muy bajo. Lo siguiente que oí fue un gran boom en mi sala al frente y se estrelló, y luego grandes llamas volaron alrededor. Pensé si tendría tiempo de salir de ahí, así que salté y corrí hacia la puerta principal, y cuando abrí las llamas llegaron justamente por allí, el combustible del avión. Jumped up and ran. I happened to, first thing I did is I just ran to the front door and I opened it, and flames were coming that way. I didn't tell you that, the emotional things or whatever. And I said, well, I really think that. Bien, esto es lo que ha dejado en toda la zona el Cessna 310, que acababa de despegar, iba completo de combustible y con 5 personas que iban
a una fiesta de la alegría, eran motivadores de alegría en Walt Disney. Tenemos en pantalla a nuestra destacada canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien ha realizado una vez más una denuncia a favor de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad de los Derechos Humanos. Que dice que el 1% de la población del mundo detenta el 90% de la riqueza mundial, o para ser más específico, en su informe del año 2016, refería que 8 personas tienen la riqueza de la mitad de la población mundial. Las 5 empresas más grandes registraron en el año 2016 más ingresos que 180 países, todos juntos. Principalmente empresas del dominio energético, tecnología y financieros. Hay formas de apropiación ilegítima de los recursos de los estados soberanos. Quiero citar ejemplos con datos concretos. Uno de ellos, la resolución de controversias en el ámbito comercial. En el año 2016, 700 controversias fueron resueltas. De esas 700 controversias, una cuarta parte es a favor de los inversores. El 72% está concentrado en las economías en países en desarrollo. De los años 1995 al 2005, los inversores ganaron el 60% de los casos, en contra de los recursos de los estados soberanos. Otra forma también de opresión y de apropiación ilegítima, indebida, de los recursos de los estados y de los pueblos, se refiere a las medidas coercitivas unilaterales, sobre las cuales tanto este Consejo como la Asamblea General de las Naciones Unidas ha tenido importantes pronunciamientos. Aprovechamos, porque sabemos que lo que se penaliza con las medidas coercitivas unilaterales es el modelo que difiere justamente de este orden económico financiero inhumano, inmoral y genocida. Países como Irán, Rusia, el más emblemático de todos, desde acá Venezuela ratifica su solidaridad con la hermana República de Cuba por el bloqueo genocidio que durante décadas ha atentado contra el desarrollo y el bienestar de su pueblo. Y recientemente Venezuela también, que ha sido considerado un objetivo para la aplicación de estas medidas coercitivas unilaterales, ilícitas, que violentan todo el entramaje del derecho internacional público. Otra forma de apropiación son los conflictos bélicos y las guerras. Habíamos ya demostrado que en los recientes últimos 5 siglos, las muertes causadas por la conflictividad bélica aumentó en el siglo XVI de porcentaje de muerte, representada en su población de 0.35% muertes violentas, aumentó al siglo XX a 4.35%. En 2015, el gasto militar ascendió a 1.7 billones de dólares. Y aquí hay unas cifras que yo quiero referirme. El coautor del Diccionario de la Guerra, la Paz y el Desarme utiliza una frase para decir que el miedo posterior a un ataque terrorista es el mejor lubricante para justificar la venta de armas y el uso de la violencia. La industria de la guerra es consciente de sus ventajas y sus inversores también. En la primera jornada bursátil tras los atentados de París, el 13 de noviembre del año pasado, las acciones de una importante empresa militar se dispararon en un 7.1%. Los títulos revalorizaron, para un grupo armamentístico también europeo, revalorizaron más del 12% entre noviembre y el 3 de diciembre, el día en que el primer ministro británico anunció la entrada del Reino Unido en los bombardeos sobre Siria. En otro caso, la empresa estadounidense Lockheed Martin, el mayor fabricante mundial de armamento, ingresa cada año más de 34.000 millones de euros, cifra superior al Producto Interno Bruto de 97 países y 5 veces el presupuesto de las Naciones Unidas. Es un compromiso de este Consejo la promoción del derecho a la paz como un derecho inalienable
como un derecho humano de todos los pueblos. Pero ¿qué hacer frente a esta realidad? ¿Qué hacer frente a estos desafíos donde la paz y la estabilidad del mundo está seriamente comprometida por poderes reales, por poderes fácticos, al margen de nuestra comunidad internacional, al margen de las regulaciones del seno de las Naciones Unidas? Estos conflictos bélicos han además arrojado cifras espantosas en el ámbito de los desplazamientos y de los refugiados. Para el informe del año 2016 de ACNUR, Agencia de las Naciones Unidas, 65.3 millones de personas, es decir, una persona de cada 113 seres humanos se desplazó de sus hogares debido al conflicto y la persecución. En promedio, 24 personas por minuto se vieron obligados a huir de sus hogares, 4 veces más que la década anterior. Es como va compaginado la conflictividad bélica en los últimos 5 siglos, el aumento y el crecimiento del enriquecimiento de la industria militar con el causante del sufrimiento de vastas mayorías de poblaciones y de pueblos enteros. 65.3 millones de personas se encontraban desplazadas a finales del año 2015 en comparación con los 60 millones tan solo 12 meses antes. Es la primera vez que se supera el umbral de los 60 millones. Pero hay que decirlo, peor aún, que la mayoría de estos refugiados, el 51%, son niños. Son retos, desafíos que tiene este joven Consejo de Derechos Humanos. Y tenemos que denunciar como representante de la diplomacia venezolana cómo a Venezuela los poderes imperiales la han determinado y la han seleccionado como un objetivo imperial contra su modelo de derechos humanos, que es inclusivo, que es universal. Venezuela hoy, a pesar de las agresiones económicas multiformes contra nuestro país, exhibe cifras poco conocidas y exhibe cifras que pocos países desarrollados pueden mostrar a la humanidad. Hace apenas una semana nuestro jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, entregaba la vivienda 1.500.000 en medio de contrariedades económicas, en medio de la guerra económica, en medio de la caída de los precios del petróleo. Venezuela mantiene su capital social, Venezuela mantiene su modelo irreversible en materia de derechos humanos y es lo que la hace, sin duda alguna, una amenaza para este orden económico capitalista, para este orden económico internacional financiero, causante de sufrimiento a la humanidad entera. Cuando nosotros vemos las cifras que dispensa Venezuela para la inversión social, pocos países pueden mostrar un 74% de inversión social. La cifra de desigualdad arroja una de las cifras más importantes en nuestra región como muestra de justamente disminución de la desigualdad con un índice de Gini de 0.38%. Podríamos dar detalles y detalles de cómo se garantizan los derechos económicos, sociales, culturales, pero también tenemos que denunciar ante la comunidad internacional que sobre Venezuela hay un proceso de agresión continua que pretende la intervención de nuestro país y pretende causar profundas heridas sociales mediante la violación masiva de sus derechos humanos, de la violación masiva de los derechos humanos del pueblo venezolano. Y entonces allí nos preguntamos cuál debe ser el papel de este Consejo de Derechos Humanos para que no siga el mismo destino ni siga la misma suerte de la comisión, de la extinta Comisión de Derechos Humanos. Yo quiero tomar las palabras de un experto, del experto Alfred Zayas, que apenas hace unos meses en este recinto dijo: el Consejo no debe ser un escenario politizado en el que los estados instrumentalicen los derechos humanos como armas para derrotar a sus adversarios políticos, en el que se socaven tales derechos mediante eventos paralelos o modas pasajeras, o donde el derecho internacional se aplique a la carta. Tenemos que construir un nuevo orden donde los poderes financieros, causantes de pobreza, causantes de desigualdad, tengan una camisa a la fuerza y le impida justamente la violación masiva de estos derechos humanos. Nosotros llamamos desde la República Bolivariana de Venezuela, y con esto quiero concluir, a la unión de los países.
El presidente Maduro, en su condición de presidente del movimiento de los países no alineados, ha llamado también a alzarse contra este orden internacional injusto, ha llamado a la conformación de un frente mundial por la paz, contra la intolerancia, contra el odio, por el diálogo de civilizaciones, por el diálogo interreligioso. Hay que construir un nuevo orden mundial. Y así ha llamado también el Papa Francisco, quien ha denunciado a este sistema no solamente de inmoral, sino un sistema completamente deshumanizado. Queda poco tiempo, no solamente para salvar la casa común, como ha dicho el Papa Francisco, queda poco tiempo para preservar y salvar a la humanidad de este modelo ignominioso y de este modelo inmoral. Muchas gracias. Bueno, como de costumbre, brillante, contundente nuestra joven canciller, y el Papa Francisco, citado por ella, no se ha cansado de reiterar que nuestra casa común está en peligro. Es decir, lo que hace décadas decimos, nuestra querida, contaminada y única nave espacial, esa es la casa común de la que habla el Papa Francisco, es la que hemos puesto en peligro. Y no tenemos repuesto, no hay otra donde podamos ir a vivir. Es hora de tomar conciencia. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, aquí finaliza Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Venezolana de Televisión es el canal pionero de la televisión venezolana, y Dossier es el programa decano de la información internacional en todo el hemisferio occidental y se origina aquí, en Canal 8, Venezolana de Televisión. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Y por favor, calma, un poco de calma en estos días de carnaval, disfrutarlos intensamente pero con cordura. No queremos que ingresen a la estadística y queremos verlos allí de ese lado del receptor en la siguiente oportunidad. Mientras tanto, disponga usted de las cámaras, señor director.